El frío me mordía los huesos como un lobo hambriento. Y yo, con solo 14 años, me acurrucaba contra el tronco helado de un pino en las afueras de Burgos, preguntándome si el cielo gris de Castilla se abriría para tragarme entera. Mi madre, con los ojos enrojecidos por lágrimas que no eran de pena sino de furia divina, me había arrastrado hasta allí esa noche de invierno del 2007. Susurrando versos bíblicos como dagas, el pecado no heredará el reino de Dios. Y entonces, Celia, mi Celia, la niña de rizos dorados que me hacía latir el corazón como un tambor flamenco, apareció en mi mente. No como salvación, sino como la condena que mi familia no perdonaría jamás. Quédate aquí hasta que el Señor te purifique, espetó mi madre antes de girarse, su falda larga rozando la nieve como un sudario, y desaparecer en la penumbra del camino rural que llevaba de vuelta a nuestra casa en el barrio de Gamonal. No volví a verla esa noche. Ni la siguiente. Solo el viento aullando promesas de olvido. Y el secreto de nuestro beso robado en el patio de la escuela, que había sido descubierto por una vecina chismosa, extendiéndose como niebla venenosa por las calles empedradas de Burgos. Aquella noche, el frío no fue lo peor. Lo peor fue el silencio que siguió, roto solo por el crujido de mis dientes castañeteando y el eco distante de las campanas de la Catedral de Santa María, que tañían la medianoche como un requiem por mi inocencia perdida. Me había enamorado de Celia a los 12. En el recreo del Instituto Ramón y Cajal. Cuando ella, con su uniforme impecable y una sonrisa que iluminaba más que el sol de verano en las murallas medievales, me prestó su cuaderno de dibujo para que garabateara un corazón torcido alrededor de su nombre. «Eres mi secreto favorito», me dijo un día. Y yo creí que el mundo entero cabía en ese susurro compartido bajo el roble centenario del patio. Pero en Burgos, donde las tradiciones católicas se entretejen con el orgullo castellano como hilos de un tapiz indisoluble, amar a otra chica era un pecado que no se confesaba en la catedral, sino que se castigaba en las sombras heladas de sus inviernos eternos. Pasaron horas, o tal vez minutos, el tiempo se diluye en la hipotermia como vino en una fiesta de San Fermín. Intenté caminar de vuelta, pero mis piernas, entumecidas por el frío, me traicionaron, y caí de rodillas en la nieve, invocando a Celia en silencio, como si su nombre pudiera derretir el hielo que me envolvía. Recordé cómo nos habíamos encontrado por primera vez en la procesión de Semana Santa. Ella portando una vela con devoción fingida, yo escondiendo mi rebeldía detrás de una máscara de niña buena. Nuestras manos se rozaron accidentalmente entre la multitud devota. Y en ese roce efímero nació algo que ni las misas dominicales ni las reprimendas de mi padre, un herrero estricto que forjaba herraduras con la misma rigidez con que forjaba su fe, podrían apagar. Al amanecer, un pastor con su rebaño de ovejas merinas me encontró, medio congelada, murmurando delirios sobre ángeles de rizos rubios. Me llevaron al hospital de Burgos, donde las monjas del convento de las Carmelitas me velaron con oraciones que sonaban a lamentos. Mi familia no apareció. Ni mi madre, ni mi padre, ni mis 2 hermanos mayores, que siempre me habían mirado con esa mezcla de protección y sospecha. En cambio, fue doña Rosa, la vecina que había delatado nuestro beso, esa viuda devota que tejía mantillas para la Virgen y chismes para el barrio, quien se presentó con una sonrisa piadosa, declarando ante los médicos que yo era una chica rebelde que se había escapado por caprichos juveniles. Mi secreto, nuestro secreto, se convirtió en una mancha indeleble. Un estigma que Burgos, con su historia de inquisiciones pasadas, parecía ansiosa por revivir en el siglo XXI. Desde el hospital, me enviaron a un orfanato en Valladolid,
A 2 horas en tren de mi hogar perdido. Allí, entre niñas huérfanas de familias rotas por la crisis económica que azotaba España, aprendí a reconstruirme. Leí vorazmente en la biblioteca polvorienta, Lorca. Con sus amores prohibidos en el jardín de los cipreses, Galdós. Con sus retratos crudos de la hipocresía burguesa, y obras de autoras lesbianas como la argentina Coppi. Que me enseñaron que el amor entre mujeres no era un demonio, sino un fuego que calienta en la intemperie. Celia. Oh. Celia. Supe de ella por cartas robadas que enviaba a través de una amiga común. Cartas que llegaban como misivas de un mundo lejano. Te echo de menos, Gabriela. Mi corazón es tuyo. Aunque Burgos me lo niegue. Pero el orfanato las interceptaba. Y yo solo recibía fragmentos. Como nieve derretida en la palma de la mano. A los 16. Escapé. No con dramatismo shakespeariano, sino con la determinación de una castellana que sabe que el Duero fluye obstinado pese a las sequías. Tomé un autobús nocturno hacia Madrid, donde las luces de la Gran Vía prometían anonimato. Trabajé de camarera en un bar de Chueca, el barrio gay que bullía de vida bajo el arco iris, sirviendo cañas a parejas que se besaban sin miedo. Allí, por primera vez, besé a otra mujer, una artista llamada Marta, con tatuajes de rosas marchitas en los brazos. Pero su sabor era amargo. Un recordatorio de que mi corazón seguía anclado en Burgos. En aquellos rizos dorados que el viento del Ebro no podía llevarse. Estudié Derecho en la Complutense, becada por una fundación para mujeres marginadas. Cada examen era una venganza sutil contra el destino que me había congelado a los 14, memorizaba códigos penales como si fueran salmos de justicia. Argumentaba en debate sobre discriminación con la pasión de una torera en la Plaza de las Ventas. Me gradué con honores a los 22. Y especialicé en derechos humanos, enfocándome en casos de violencia familiar y discriminación por orientación sexual. España había avanzado, el matrimonio igualitario en 2005 fue un faro. Pero en provincias como Castilla y León, los prejuicios se aferraban como musgo a las murallas de Ávila. Regresé a Burgos a los 32. No como la niña temblorosa de nieve, sino como Gabriela López, abogada asociada en un bufete de Valladolid. Contratada para un caso que me heló la sangre más que cualquier invierno, la defensa de una adolescente expulsada de su hogar por conducta inmoral. La chica, de 15 años, se llamaba Lucía. Y su historia era un eco espectral de la mía. Su madre, Doña Isabel Dios. El mundo es un tapiz de ironías. Era la misma vecina que había tejido chismes contra mí años atrás. Ahora, Isabel enfrentaba cargos por abandono. Y yo era la fiscal designada por la Asociación de Mujeres contra la Violencia de Género. El juzgado de Burgos, con sus techos abovedados y retratos de jueces decimonónicos mirándome con severidad, se convirtió en mi arena. Preparé el caso con meticulosidad, testigos de la comunidad, informes psicológicos que detallaban el trauma de Lucía. Y evidencias de mensajes homofóbicos en el teléfono de Isabel. Pero el verdadero nudo gordiano era Celia. Durante mis investigaciones, supe que se había casado con un farmacéutico local. Un hombre anodino llamado Javier. Y que vivían en una casa adosada en el ensanche. Con 2 hijos y una fachada de normalidad que Burgos aplaudía. Nuestras miradas se cruzaron por primera vez en 10 años en la plaza del ayuntamiento. Durante una manifestación por los derechos LGTBI. Ella, con 32 años como yo, pero con el cabello ahora corto y teñido de castaño, me reconoció al instante. Gabriela, murmuró. Su voz un hilo de seda rota.
No pude responder. Solo la abracé. Allí, bajo la estatua de Carlos III. Con el aroma a castañas asadas del puesto cercano mezclándose con el de su perfume floral. Hablamos esa noche en un café discreto cerca del Arco de Santa María, donde las sombras de los siglos medievales nos envolvían como cómplices. Nunca te olvidé, confesó, lágrimas surcando sus mejillas como riachuelos en la nieve. Mi familia me obligó a casarme. Dijeron que eras un demonio, que me arrastrarías al infierno. Su matrimonio era una cárcel dorada, Javier. Devoto y controlador. La había aislado de sus sueños de ser pintora, confinándola a tardes de rosarios y cenas parroquiales. Y yo, con mi armadura de toga y maletín, sentía el viejo fuego reavivarse, pero teñido de cenizas. El caso de Lucía se complicó cuando Isabel, en un arrebato de arrepentimiento fingido, reveló un secreto que me dejó sin aliento, mi propia madre, muerta 5 años atrás de cáncer. Había dejado una carta en el archivo parroquial de San Lesmes, confesando que el abandono había sido idea suya, instigada por el párroco local, el padre Mendoza. Un hombre de sotana impecable y alma podrida. Quería salvarte, Gabriela, decía la carta. Pero el miedo me cegó. El padre Mendoza, ahora jubilado pero influyente en la diócesis, era el padrino de Javier, el esposo de Celia. Los hilos del destino se entretejían en una red asfixiante, mi pasado, mi amor perdido y la justicia que buscaba convergían en un nudo que amenazaba con estrangularnos a todas. La confrontación con el padre Mendoza fue como pisar un charco de hielo en una calle empedrada de Burgos, resbaladizo, traicionero y con el eco de un crujido que reverbera en los huesos. Lo cité en su antigua sacristía, ahora convertida en oficina de la parroquia. Un espacio atestado de crucifijos dorados y libros polvorientos que olían a incienso rancio. Tenía 70 años. El cabello blanco como la nieve de Atapuerca. Y una sonrisa paternal que no engañaba a nadie que hubiera leído los salmos de la hipocresía. Hija mía, comenzó, extendiendo una mano anillada. El Señor perdona a quienes se arrepienten. No soy tu hija, padre, repliqué. Mi voz un filo de navaja toledana. Y el perdón no borra el daño. Le mostré la carta de mi madre. Esa confesión tardía que había desenterrado como un arqueólogo en las ruinas de Numancia. Sus ojos, hundidos en arrugas de falsa santidad, parpadearon. Admitió, a regañadientes. Su rol había convencido a mi familia de que el pecado de Sodoma merecía un castigo bíblico. Inspirado en historias de exorcismos que contaban los obispos en conventículos cerrados. Era por su bien. Insistió. Por el bien de la comunidad. Comunidad. Esa palabra. En boca de un hombre que había envenenado pozos emocionales en una ciudad donde las murallas medievales aún susurran secretos de la Inquisición. Me revolvió las entrañas. Salí de allí temblando. No de frío, sino de una rabia que bullía como el vino tinto en las bodegas de la ribera del Duero. Celia me esperaba en la puerta, envuelta en un abrigo de lana que le había regalado Javier, un detalle que dolía como una espina. Lo oí todo desde el pasillo. Dijo, su mano buscando la mía en la penumbra del atrio. Caminamos hacia el río Arlanzón, donde los sauces llorones se inclinaban como testigos mudos de amores truncados. Gabriela, ¿por qué volviste? ¿Para juzgarnos a todos? Su pregunta era un dardo. Y respondí con la verdad cruda, volví por Lucía. Por ti. Por la niña que dejé congelándose en la nieve. Que aún vive en mí.
Nuestros encuentros se volvieron un ritual clandestino. Como las reuniones de la resistencia en las cuevas de Oca durante la Guerra Civil. Nos veíamos en el mirador del castillo de Burgos. Al atardecer. Cuando el sol teñía las almenas de oro y la ciudad parecía un sueño renacentista. Hablábamos de todo y de nada, de cómo Celia pintaba en secreto acuarelas de mujeres entrelazadas. Escondidas en el ático, de mis casos en Madrid. Defendiendo a inmigrantes que huían de odios similares al nuestro, de la culpa que nos carcomía como termitas en una viga de roble. Te amé desde el primer roce. Confesó una noche. Mientras el viento del páramo nos azotaba. Pero el miedo. El miedo a mi padre. A la parroquia. A ser la oveja negra en esta castilla de lobos devotos. Me paralizó. Yo la besé entonces. No con la urgencia de la juventud, sino con la ternura de quien ha forjado el alma en hornos de adversidad. Sus labios sabían a lágrimas y a jazmín. Y por un instante. Burgos se desvaneció, no había campanas tañendo juicios. Ni miradas furtivas de vecinas piadosas. Solo nosotras. Dos mujeres reclamando un pedazo de cielo robado. Pero el idilio era frágil como cristal de La Rioja. Javier empezó a sospechar, notaba las ausencias de Celia. Las manchas de acuarela en sus dedos que no explicaba con tareas domésticas. Y Lucía, mi clienta, se derrumbó en una sesión de terapia. Revelando que Isabel no actuaba sola, el padre Mendoza había oficiado una bendición en su casa. Un ritual que rayaba en lo obsceno. Invocando espíritus para curar la orientación de la chica. El juicio se acercaba como una tormenta de otoño en el páramo burgalés. Cargada de relámpagos. Preparé mi alegato con la precisión de un relojero suizo. Pero el corazón me latía desbocado. Celia me advirtió, Javier sabe algo. Amenazó con contárselo al párroco. Y entonces. El primer golpe, una noche. Al salir de mi hotel en el centro histórico. Encontré mi coche vandalizado, una cruz tallada en la pintura. Y una nota, arrepiéntete o vete. Hereje. El anonimato de Burgos. Esa ciudad de catedrales y conventos donde los secretos fermentan como queso curado. Se había vuelto contra mí. En mi habitación. Sola con el eco de las campanas de la iglesia de San Esteban. Lloré por primera vez desde el orfanato. No por miedo, sino por la ironía cruel, había regresado para juzgar. Pero era yo la juzgada. Llamé a Celia a medianoche. Y su voz, ronca de insomnio, fue mi ancla. Ven a casa. Susurró. Los niños duermen. Javier está en una reunión parroquial. Dudé. Pero el deseo, ese lazo invisible que nos unía desde la infancia, me impulsó. Su casa. En un barrio residencial de los años 70. Era un mausoleo de normalidad, fotos familiares en las paredes. Un crucifijo sobre la cama matrimonial. Nos amamos en silencio. En el sofá de la sala. Con las manos entrelazadas y promesas susurradas como oraciones paganas. Déjalo. Le imploré. Ven conmigo a Madrid. Podemos empezar de nuevo. Pero Celia se apartó. Sus ojos nublados por el pánico. Mis hijos. ¿Qué dirían? ¿Qué diría mi madre? ¿Que aún reza por tu alma perdida? Ese rechazo fue una puñalada. Un recordatorio de que el amor. En esta tierra de Quijotes y Dulcineas inalcanzables. A menudo se sacrifica en altares de conveniencia. Al amanecer. Me fui. Dejando atrás un mechón de mi cabello en su almohada, un talismán tonto. Como los que las mozas castellanas dejaban en los rosales de sus amores imposibles. El día del juicio amaneció nevado.
Como si el cielo conspirara para revivir mi pesadilla de los 14. El Palacio de Justicia de Burgos. Con sus columnas dóricas y el busto de Franco aún en algún rincón olvidado. Bullía de curiosos, vecinas de Gamonal. Feligreses de San Lesmes. Periodistas de El Diario de Burgos oliendo sangre. Isabel, la madre de Lucía, se presentó con un velo de viuda y un rosario entre los dedos. Flanqueada por el padre Mendoza como un guardián angelical. Yo, en mi estrado, con la toga negra ceñida como una armadura. Comencé mi exposición, señoras y señores del tribunal. Hoy no juzgamos a una madre, sino a un sistema que abandona a sus hijos en el altar de la intolerancia. Testimonios desgarradores siguieron. Lucía, con voz trémula, describió cómo su madre la había encerrado en el sótano durante horas, citando Éxodo para justificar el terror. Una psicóloga de Valladolid habló de traumas intergeneracionales, de cómo el catolicismo conservador en Castilla perpetuaba ciclos de abuso. Y entonces, el giro, llamé a Celia como testigo sorpresa. Había dudado. Pero su carta anónima esa mañana, por Lucía, por nosotras, me dio valor. Entró al estrado con la cabeza alta, su vestido azul marino contrastando con la palidez de su rostro. Conozco el dolor de ser rechazada por amar diferente, declaró, su voz resonando en la sala como un eco de las plazas de toros. Vi lo que le hicieron a una amiga mía. Hace años. La dejaron en la nieve para que aprendiera. Y hoy, Isabel, usted repite esa barbarie. El escándalo estalló. Murmullos como un enjambre de abejas en la miel. Isabel sollozó. Mendoza palideció. Y Javier, en la última fila, se levantó furioso, gritando mentiras. Esta mujer es una adúltera. La jueza, una burgalesa de 50 años con gafas de montura fina, golpeó el mazo. Pero el daño estaba hecho. Celia me miró desde el estrado. Sus ojos un mar de gratitud y terror. El juicio se suspendió por la tarde. Y yo salí al pasillo, donde la prensa me asedió como lobos en el monte de Balonsadero. La nieve caía con saña esa tarde, cubriendo las calles de Burgos como un manto de olvido. Pero nada podía apagar el incendio que ardía en mi pecho. Celia me esperó en el café de la calle Sombrerería. Un rincón atestado de mesas de madera y el aroma a chocolate caliente que recordaba las meriendas de infancia robadas. Lo hice por ti, dijo al verme entrar, quitándose los guantes con manos temblorosas. Por Lucía. Pero Javier lo sabe todo ahora. Su confesión fue un trueno, había encontrado las acuarelas escondidas. Las notas con mi nombre garabateado como un conjuro. La había confrontado esa mañana, antes del juicio, con puños cerrados y venas hinchadas en el cuello, gritando sobre divorcio, custodia y la vergüenza ante la parroquia. ¿Y qué vas a hacer?, pregunté. Mi voz un susurro ahogado por el bullicio de los clientes pidiendo raciones de morcilla. Celia bajó la mirada, trazando círculos en la mesa con su dedo índice, el mismo dedo que había rozado mi mejilla en el recreo. Hace una eternidad. Quedarme. Por los niños. Es lo que espera de mí esta ciudad, sacrificio. Silencio. Sumisión. Sus palabras eran un veneno dulce, destilado de años de resignación castellana, donde las mujeres como nosotras aprendemos a coser heridas con hilo de resignación. La abracé sobre la mesa, ignorando las miradas de los parroquianos en Burgos. El amor entre mujeres aún provoca cejas arqueadas como las ojivas góticas de la catedral. Pero el destino
Caprichoso como un torero en la plaza de toros. Tenía más cartas en la manga. Esa noche. En mi hotel junto al monasterio de las Huelgas. Recibí una llamada anónima: si sigues con esto, Lucía pagará. La voz era ronca. Distorsionada. Pero reconocí el acento del páramo. Esa entonación arrastrada de los pastores de Covarrubias. Amenazas. En España, donde la ley de violencia de género protege a las víctimas. Pero las sombras de la homofobia rural aún acechan. Sabía que no era un farol. Informé a la policía. Pero el comisario, un viejo conocido de mi padre, con bigote de morsa y devoción al Real Burgos CF, minimizó exageraciones de una abogada madrileña. Vuelva a su caso y deje las venganzas personales. El segundo día del juicio amaneció con niebla espesa, envolviendo la ciudad como un sudario. Isabel testificó. Su voz quebrada por sollozos ensayados, solo quería protegerla del pecado. Como hizo mi iglesia. El padre Mendoza la secundó desde el banquillo de testigos, citando encíclicas papales con la pompa de un predicador en la romería de la Virgen de la Aguilera. Argumenté contra ellos con furia contenida, presentando evidencias de correos electrónicos entre Isabel y el sacerdote. Planes para reeducar a Lucía en un retiro católico en Soria. Esto no es protección, declaré al tribunal. Es abuso sistemático. Un eco de las hogueras de la Inquisición que Burgos debería recordar con vergüenza. El clímax llegó cuando Javier irrumpió en la sala al mediodía, flanqueado por dos feligreses fornidos, blandiendo una carpeta de documentos. ¡Pruebas!, bramó, arrojándola sobre la mesa de la fiscalía. Eran fotos mías y de Celia en el mirador del castillo, tomadas con teleobjetivo desde las sombras, transcripciones de nuestras llamadas, hackeadas Dios sabe cómo, y una demanda de divorcio preliminar contra Celia, acusándola de conducta inmoral. El tribunal se convirtió en un circo, flashes de cámaras, gritos ahogados. La jueza pidiendo orden con un mazo que resonaba como martillazos en una fragua. Yo me quedé petrificada. El pasado y el presente colisionando como trenes en la estación de Norte. Celia, citada de nuevo, subió al estrado con el rostro pálido como el mármol de las tumbas en el cartulario de San Pedro de Cardeña. Sí. Amo a Gabriela, confesó ante el estupor colectivo. La amé desde niñas. En este mismo Burgos que nos juzga hoy. Y por ese amor me casé con Javier para huir del escándalo. Pero el secreto me ha carcomido como un cáncer. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Y en ese momento vi a la niña de rizos dorados. No a la mujer rota por años de mentiras. Javier se derrumbó en su asiento, murmurando oraciones incoherentes, mientras Mendoza negaba con la cabeza, su halo de santidad resquebrajándose como yeso viejo. La jueza suspendió la sesión por receso. Y en el pasillo, Celia me tomó la mano. No puedo seguir así. Renunciaré a la custodia si es necesario. Por nosotras. Su promesa era un bálsamo, pero teñido de amargura, sus hijos, de 8 y 10 años. Inocentes en esta tormenta. Serían las bajas colaterales de nuestra verdad. Esa noche nos refugiamos en mi hotel, hablando hasta el alba sobre futuros imposibles, una casa en Madrid con jardín, viajes a las playas de Cantabria, un mundo donde el amor no se mida en confesionarios. Pero al amanecer, una llamada de la policía lo cambió todo. Lucía había intentado suicidarse, saltando al Arlanzón desde el puente de San Pablo. La salvaron a tiempo. Pero el mensaje era claro, el precio de la justicia era sangre.
Corrí al hospital, donde Lucía yacía pálida en una cama, con vendajes en las muñecas y ojos vacíos como pozos en el páramo. Su madre, Isabel, esperaba fuera, hecha un ovillo de culpa. Perdóname, sollozó al verme. El padre Mendoza me manipuló. Dijo que era por su alma. La abofeteé no con la mano, sino con palabras afiladas como el fuero de Castilla: tu alma es la que está en quiebra. Y la de él la pagará el tribunal. Pero en el fondo sentía una punzada de compasión. Todas éramos víctimas de la misma telaraña, tejida por hombres de sotana que predicaban amor mientras sembraban odio. El tercer día del juicio fue el de las revelaciones. Presenté pruebas de la intromisión de Mendoza en múltiples casos similares, correos a obispos, donativos a terapias de conversión disfrazadas de retiros espirituales. Javier, acorralado, admitió haber contratado a un detective privado, un ex guardia civil con deudas en el casino de Lerma, para espiarnos. Quería proteger a mi familia, alegó. Pero sus ojos traicionaban el pánico de un hombre cuya fachada se desmoronaba. Celia testificó de nuevo. Esta vez con documentos, un diario de su matrimonio. Páginas llenas de anhelos reprimidos y miedos confesados. El amor verdadero no se juzga, concluyó. Y la sala aplaudió, un sonido inusual en un juzgado español, como el rugido de la multitud en las fiestas de San Juan. Pero el verdadero drama se desató cuando Mendoza, en un arrebato de orgullo herido, reveló mi secreto al tribunal. Esta abogada fue la primera pecadora. La abandonamos para salvarla. Y Miren regresó como lobo con piel de cordero. Silencio de muerte. Miradas que quemaban. Yo me levanté, el corazón martilleando como el yunque de mi padre. Sí. Me abandonaron a los 14 años en la nieve de Burgos, por amar a una chica. Ese frío me forjó. Y hoy lo uso para juzgar no solo a Isabel, sino a todos los que perpetúan este ciclo de odio en nombre de Dios. Mi voz rompió el hechizo, lágrimas colectivas, murmullos de empatía. Incluso la jueza enjugó una lágrima. La sentencia cayó como nieve fresca en las cumbres de la sierra de la demanda: culpable. Isabel recibió 2 años de prisión condicional por abandono, más terapia obligatoria y pérdida temporal de custodia. El padre Mendoza enfrentó cargos eclesiásticos, excomunión temporal y devolución de fondos malversados, y una demanda civil por difamación que yo misma impulsaría. Javier, humillado, firmó el divorcio esa misma semana, dejando a Celia con la custodia compartida y una pensión que le permitiría pintar sin cadenas. Burgos, esa ciudad de piedra y orgullo, pareció exhalar un suspiro colectivo. Artículos en la prensa local hablaban de un escándalo que ilumina las sombras. Y manifestaciones espontáneas en la Plaza Mayor ondeaban banderas arcoíris junto a las de Castilla. Pero la victoria era agridulce, como un vino de tempranillo con notas de roble quemado. Lucía se recuperó en un centro de acogida en Valladolid, donde la visité semanalmente, contándole historias de mi propio exilio para que supiera que las alas rotas vuelan más alto. Serás fuerte, le decía. Y ella sonreía, sus ojos recuperando el brillo de una niña no contaminada por juicios. Celia y yo. Nosotras fuimos el epílogo más complicado. Ella se mudó a un piso pequeño en el barrio de Capiscol, con vistas al río y un estudio improvisado para sus acuarelas. Nuestros besos, ahora libres, sabían a redención. Pero el fantasma de los años perdidos me rodeaba, noches en que despertaba sudando, soñando con nieve y abandonos, mañanas en que Celia dudaba.
tocando su alianza imaginaria. Una primavera. Meses después. Caminamos por las murallas de Burgos, donde las flores silvestres brotaban entre las grietas como amores rebeldes. Casémonos, propuse, arrodillándome en la hierba con un anillo de plata grabado con nuestros nombres entrelazados, Gabriela y Celia. Como en aquel cuaderno escolar. Ella lloró. No de tristeza, sino de una alegría que Castilla reserva para los milagros, las tormentas que limpian el aire. Los ríos que fertilizan la tierra árida. Sí, susurró. Y nos besamos bajo el sol de mayo, con la catedral como testigo silencioso. Sus gárgolas sonriendo por primera vez. Sin embargo, el cierre no fue de cuento de hadas andaluz. Mi madre, en su carta póstuma, había dejado una herencia modesta, la casa familiar en Gamonal. Ahora vacía y polvorienta. La visité una tarde, con Celia a mi lado, abriendo cajones llenos de rosarios y fotos desvaídas. Encontré una mía de niña, abrazando a Celia en una romería. Y por primera vez, perdoné. No con facilidad, el perdón es un arte castellano, forjado en fraguas de paciencia, sino con la compasión de quien ha caminado por el filo de la nieve. Ella nos amaba a su manera, dije. Y Celia asintió, trazando un corazón en el vidrio empañado de la ventana. Hoy, a los 35, dirijo un bufete en Burgos dedicado a derechos rugby. Con Lucía como mi pasante, una joven feroz que pinta murales de colores en las paredes del centro juvenil. Celia expone sus acuarelas en la galería del Foro José Luis Domingo. Y nuestros hijos, adoptados de un orfanato en León, corretean por el parque de la isla, ajenos a las tormentas pasadas. El padre Mendoza murió en soledad. Su funeral un susurro en la parroquia. Javier se mudó a Palencia, buscando redención en anonimato. Y yo, Gabriela, la chica que congelaron a los 14. Juzgo no con venganza, sino con la espada de la justicia templada en el fuego del amor. Burgos, con sus inviernos crudos y veranos de procesiones, me enseñó que el amor es un río subterráneo, se congela en la superficie, pero fluye profundo, erosionando piedras milenarias. Y en ese flujo encontramos no solo supervivencia, sino renacimiento. Porque en esta tierra de Quijotes, las Dulcineas no esperan en torres, las construimos nosotras, con manos unidas y corazones valientes.